Este video tratará sobre la que quizás sea la escuela filosófica que más cuestiona los peores males de la civilización. Hablo del cinismo, la escuela que rechazó la esclavitud en tiempos en que era mayoritariamente aceptada, la que aceptó como filósofa a una mujer en tiempos en que las mujeres no solían realizar actividades fuera de su casa. Una corriente crítica de consumismo, de tradiciones que la cultura nos presenta como atractivas, pero por las que no vale la pena sacrificarse. Fundamentalmente porque suponen la pérdida de autonomía y conducen a la infelicidad. Prácticamente no se conservan textos de los filósofos cínicos, la mayoría se perdieron, pero perduró su filosofía a lo largo de la historia gracias a un puñado de anécdotas que conllevan una enseñanza filosófica y que forman parte del libro Vida de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio. No confundir con Diógenes el Perro, que es otro Diógenes y pertenece a la escuela cínica. Lo curioso es que muchas de esas anécdotas son muy implausibles, como por ejemplo una que cuenta que Diógenes el Perro murió conteniendo la respiración. Es imposible morir así, pero a menudo estas historias funcionan como metáforas de una forma de vivir que promovieron los cínicos. Para la antigüedad clásica, la filosofía es centralmente una forma de vida y no principal ni exclusivamente un cuerpo teórico de ideas sin anclaje práctico. Así que veremos a través de algunas de estas anécdotas qué ideas legaron estos filósofos que puedan ser útiles hoy para vivir una vida plena. La escuela cínica se desarrolló hacia la segunda mitad del siglo IV a.C. Antístenes, su fundador, fue muy influido por Sócrates y a su vez la escuela cínica influyó mucho en el estoicismo. Se dice que los cínicos inventaron la idea de cosmopolitismo. Cuando se le preguntó de dónde venía, Diógenes respondió que era un ciudadano del mundo. Decía que el cínico está en cualquier parte como en su casa, y como reconoce esto mismo en los demás, el mundo es de todos. Los estoicos tomaron la idea de cosmopolitismo de los filósofos cínicos. Su representante más conocido es Diógenes de Sinope o Diógenes el Perro, aunque también fueron muy difundidas las historias de Crates e Hiparquía, una de las primeras mujeres filósofas. Crates era un ciudadano adinerado y renunció a toda su fortuna para hacerse filósofo cínico. Fue discípulo de Diógenes el Perro y maestro de Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica. Crates era pareja de Hiparquía, a quien advirtió cuando se conocieron que él había renunciado a toda su fortuna y que si iban a estar juntos debían vivir austeramente. Antístenes dio el nombre a la escuela cínica porque el lugar donde solía enseñar era un gimnasio llamado Cynosarges, lo que traducido vendría a ser perro blanco o perro veloz. En griego, kion significa perro. Años más tarde lo llamaron cínicos porque sus comportamientos se asemejaban al comportamiento de los perros, aunque al principio también fueron conocidos como la escuela socrática menor. Diógenes de Sinope, o Diógenes el Perro, se reconoce como perro porque satisface cada una de sus necesidades al aire libre. Cuando le preguntaron por qué lo llamaban perro, respondió: porque halago a los que dan, ladro a los que no dan, y a los malos los muerdo. En cierta oportunidad estaba comiendo en el foro y como varios lo llamaban perro, le dijo: ustedes son los perros, ya que mientras yo como, ustedes me están dando vueltas alrededor. Antístenes estuvo presente cuando Sócrates aguardaba para tomar la cicuta, puesto que había sido condenado por un tribunal por inculcar ideas supuestamente propias de falsos dioses a sus discípulos. La tranquilidad de Sócrates justo antes de su muerte causó una profunda impresión en todos los que estaban allí presentes. Los cínicos pusieron en duda muchos valores y supuestos prevalecientes en la sociedad y en el discurso público. Promovían la vida sencilla, la vestimenta simple y criticaban el hábito de lucir ropa costosa por mera convención social, básicamente porque comprarla exige grandes sacrificios. Vivían en la calle, cerca de la naturaleza y de la vida de la ciudad. De Diógenes el Perro se dice que vivía en un barril en la calle. Estaban en contra de la monogamia e incluso decían, al igual que Platón, que los hijos debían ser comunes. Para Platón, esto contribuiría a la cohesión social y a la armonía política. Hoy sabemos que las crianzas colectivas no suelen ser eficaces, puesto que los niños necesitan figuras afectivas a las que apegarse.
Tenían una dieta simple, cuya base era el pan y el queso, y evitaban la carne, ya que consideraban injusta la matanza de animales. Los cínicos promovían el ejercicio físico, recorrían grandes distancias a pie y hacían gimnasia en público. El otro día recordaba que en China es muy común que las personas bailen o hagan ejercicio físico juntas al aire libre. Una de las primeras ideas que podemos destacar en los filósofos cínicos es la de autonomía, la idea de que el bienestar está en nuestro interior, más en una manera de mirar el mundo que en lo que nos sucede. Una perspectiva que retomará Epicteto, el filósofo estoico. Hoy sabemos que esto tiene límites, muy pocas personas pueden ser felices si viven en la extrema indigencia o si atraviesan extremados dolores físicos. Sin embargo, esta idea fue respaldada en el siglo XX por estudios científicos en el ámbito de la psicología cognitiva. El ser humano lleva en sí mismo los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. Esta era la idea de los estoicos. Puede moldear su carácter, su manera de ver las cosas, y las virtudes son los ladrillos que construyen ese carácter. Por ejemplo, es posible aprender a gestionar la ira. Crates, discípulo de Diógenes, recibe una cachetada de Nicódromo y no responde con otra cachetada, ni lo reta a duelo, ni pide a un tercero que lo defienda. Se pega un cartel en la frente que testimonia Nicódromo lo hizo. Sócrates promueve una actitud equivalente cuando explica a sus discípulos por qué no lo ofenden las sátiras de Aristófanes, que lo ridiculizó en una comedia. Si satiriza mis verdaderas faltas, me hará un bien, dijo, pero si sus sátiras carecen de fundamento, ¿para qué molestarme si no se aplican a mí? Cuando le dicen a Diógenes, muchos se burlan de ti, él responde, pero yo no soy burlado. Los cínicos, a diferencia de Platón, Aristóteles y prácticamente toda la antigüedad clásica, no están a favor de la esclavitud. Consideran esclavo a quien complica su existencia innecesariamente, a quien prefiere ser conducido por otros a gobernarse a sí mismo, a quien impone a los demás y se impone a sí mismo trabajos inútiles, y a quien debe velar por objetos y sujetos que figuran servirlo. Esclavo es para un cínico quien se propone dominar y pone a todas las cosas y especialmente a sí mismo en tensión. Porque esclavo es también quien ignora su propia esclavitud, Crates propone filosofar al punto en que los generales del ejército parezcan conductores de monos. Se dice que Diógenes aguijoneaba como un tábano a sus contemporáneos en los espacios públicos a la manera de Sócrates. También para el cínico la sabiduría está en la plaza y se adquiere en la vida práctica. Pero, a diferencia de la dominante tradición platónico-aristotélica, Diógenes no rechaza el trabajo para que otros lo realicen por él. Cuenta Laercio que, de acuerdo a ciertos autores, cuando Platón vio a Diógenes lavando lechuga, se acercó calladamente y le dijo: «Si estuvieras en la corte de Dionisios, no estarías lavando lechuga». Y que Diógenes, con idéntica calma, respondió: «Si lavaras tu propia lechuga, no precisarías seducir al tirano Dionisios». Tal como señalamos antes, poco importa si el relato de Laercio corresponde o no a una verdad histórica. El valor de la narración reside en el contraste entre dos modelos de comportamiento, en la confrontación de dos actitudes antagónicas respecto al trabajo manual, al poder y a la esclavitud. A diferencia de Platón, que trató de convencer al tirano Dionisio de Siracusa que llevara a la práctica la utopía de su libro La República, Diógenes no precisó convencer a ningún dictador acerca de la posibilidad de llevar a cabo una utopía. El relato confronta dos precios opuestos, lavar lechuga y negociar con el tirano. Diógenes no duda acerca de cuál de los dos salvaguarda su libertad. Poner fin a la propia vida conteniendo la respiración y lavar lechuga aparecen así como fórmulas de la autonomía. En este punto, la continuidad socrática es claramente encarnada por Diógenes y no por Platón, que no por casualidad llamaba a Diógenes el perro el Sócrates loco. La tradición platónico-aristotélica suele eclipsar la consideración de que no todos los atenienses aprobaban la esclavitud ni despreciaban el trabajo manual, tarea ineludible si se trata de no lograr la propia emancipación en base a la esclavitud del prójimo. La autonomía cínica prescribe contentarse con lo que se tiene y pasar a otro deseo cuando un combate exige demasiado de nosotros. Los amantes derivan sus placeres de sus infortunios, declara Diógenes. Frente a los amores desavenidos, promueve la autosatisfacción, una práctica que le resulta infinitamente más accesible que la satisfacción del hambre. Y dijo: «Ojalá pudiéramos saciar nuestro hambre restregándonos el estómago».
Los cínicos despreciaban las riquezas y las preocupaciones materiales, quizá porque a menudo invertimos demasiadas horas trabajando para obtener cosas superfluas que deben ser cuidadas. La persona con menos necesidades era para ellos la más libre y la más feliz. Diógenes arroja su vaso y su plato al ver que un hombre come sobre un trozo de pan y otro bebe en la palma ahuecada de la mano. Es improbable que esto haya sucedido, y evidentemente es más cómodo beber agua en un vaso, pero es una forma gráfica de expresar la inutilidad de muchos objetos que no son tan útiles como a primera vista parecen y que requieren mucho de nosotros. Exponente de la más puntual tradición socrática, Diógenes estima que solo puede ser dueño de sí mismo quien toma la sabiduría como única moneda de buena ley y por ella está dispuesto a cambiar todas las demás cosas. Como Sócrates, que pasea por el mercado y exclama «¿Cuántas cosas hay que no necesito?», Diógenes sabe que solo es pobre quien desea más de lo que puede adquirir. De las narraciones de Laercio se infiere que los discípulos de Diógenes menosprecian el dinero de manera espectacular. Crates lo deposita en casa de un cambista con la condición de que lo distribuya entre sus hijos y se conviertan en gente común, y entre la gente de pueblo si sus hijos deciden ser filósofos. Diocles arroja su dinero al mar y dona sus tierras para pasto de ganado. Mónimo siracusano finge un brote de locura y desparrama por la calle buena parte de la moneda depositada en el banco corintio para el que trabaja. La primera monografía que hice cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y estaba cursando filosofía antigua fue sobre los cínicos. Y lo que me llamó la atención fue que en el libro de Diógenes Laercio aparecían 4 muertes diferentes para el cínico Diógenes el Perro. Analizándolas advertí que era imposible que muriera al menos de alguna de esas formas, pero que esas anécdotas sobre su muerte sintetizaban lo que había sido su vida. Una de las versiones sobre la muerte de Diógenes supone que el rey Alejandro el Grande y Diógenes el Perro murieron el mismo día del mismo año, algo que los historiadores desmienten. Sea como fuere, subyace en la coincidencia la voluntad de reunir a 2 figuras antagónicas en una fecha precisa, el día de su muerte, y en un sitio preciso, la plaza de Atenas. El rey Alejandro había sido discípulo de Aristóteles y fue un sanguinario conquistador de la antigüedad, y Diógenes era un lillera que solo quería conquistarse a sí mismo, en el sentido de pulir su carácter y fortalecer su cuerpo. Quizás la anécdota más conocida de los cínicos sea aquella en la que el rey Alejandro se había parado delante de Diógenes el Perro y le habría dicho: «Pídeme lo que quieras que te lo concederé», a lo que Diógenes habría respondido: «Córrete que me tapas el sol». Así se pone por un lado a Alejandro el Grande, el conquistador que sueña con adueñarse del mundo erigiendo una monarquía universal, con la cuota de crímenes y rapiña que supone tamaña empresa, y por el otro a Diógenes el Perro, el lillera dueño de sí mismo, que rechaza radicalmente toda forma de poder. De acuerdo a Diógenes Laercio, Alejandro Magno habría dicho: «Si no hubiera sido Alejandro, me habría gustado ser Diógenes». Otra de las versiones de la muerte de Diógenes decía que habría muerto conteniendo la respiración, pero como dijimos, lo cierto es que no es posible morir así. Sin embargo, si se piensa en esa forma de muerte como una metáfora de la autonomía, que supone morir del mismo modo en que se ha vivido, sin repetir irreflexivamente pensamientos y conductas de los demás, más que describir un hecho, ese relato tiene en sí mismo una enseñanza filosófica. Otra versión decía que había muerto por efecto de un cólico al ingerir pulpo crudo. Los perros comen carne cruda y recordemos que la palabra cínico proviene del griego kion, que significa perro. Kion está más cerca de la palabra can que la palabra perro. Es sabido que los humanos en general no podemos comer carne cruda, resulta indigesta para nuestro sistema digestivo, por lo que es improbable que Diógenes haya muerto así. Pero metafóricamente quizás esa muerte represente a la cocción de alimentos como uno de los rasgos distintivos de la civilización que en buena medida Diógenes rechaza. El titán de la mitología griega llamado Prometeo fue quien introdujo el fuego en la civilización. Para Zeus, el padre de los dioses griegos, Prometeo fue responsable de volver la espalda a la naturaleza e introducir crecientes dosis de lujuria y corrupción. Morir comiendo carne cruda sería una metáfora del rechazo a muchas de las prácticas que la civilización considera bienes. Otra versión indica que al tratar de compartir un pulpo con los perros, fue mordido con tal ferocidad que esto causó su muerte.
Diógenes el perro murió por una mordedura de perro parece más una burla que un relato plausible. La muerte es para Diógenes una instancia de reunión con la naturaleza. Por eso, tal como escribe Laercio, dejó órdenes estrictas para que después de muerto esparcieran sus cenizas. Las muertes de Diógenes articulan la historia de su vida: rechazo a la civilización en el emblema de la carne cruda, ironía en la mordedura del perro, autonomía en el control de la respiración. El filósofo cínico encuentra que el objetivo de la vida es el bienestar, la lucidez, la claridad mental y librarse de todo lo que implica vanidad, falta de lucidez o falsa creencia. Por ejemplo, cuenta Diógenes Laercio que a Metrocles, que era muy tímido, le habían aconsejado entrenar el cuerpo en el gimnasio. Allí se le escapó una ventosidad en uno de sus entrenamientos. Le pareció tan humillante que se encerró en su habitación con el propósito de dejarse morir de hambre. Crates entró en la pieza e intentó convencerlo de que no había hecho nada absurdo, sino que era propio del cuerpo expeler el aire sobrante y que aunque las personas tratan de que no se note que lo expulsan cuando están acompañadas, a veces es comprensible y muy humano que se note. Como no lo convencía, Crates decidió dejar escapar él mismo sus propias ventosidades, tras lo cual Metrocles se convirtió en su discípulo. Diógenes, como todos los cínicos, recomendaba el entrenamiento para adquirir la excelencia tanto física como mental. Nada se perfecciona en la vida humana sin ejercitarse, decía. Incluso se entrenaba para soportar el sufrimiento físico pisando arena caliente y abrazando estatuas cubiertas de nieve. La independencia a su modo de ver se conseguía con el esfuerzo. Decía que, si bien el ser humano es el animal más recomendable de todos, al ver cómo se crea a los adivinos, a los astrólogos y a los intérpretes de sueños, y al ver cómo se ciega por la gloria mundana y las riquezas, nada le parecía más necio que el ser humano. Se sorprendía de que los músicos supieran afinar sus instrumentos, pero no sus estados de ánimo. Admiraba a los que tienen oportunidad de vivir con los poderosos y no se acercan a ellos, y se sorprendía de los esclavos que, viendo la voracidad de sus amos, no robaban su comida. Otra de las anécdotas sostiene que lo habían capturado para venderlo como esclavo y cuando le preguntaron qué sabía hacer respondió: sé mandar a los hombres, pregunta si alguien quiere comprarse un amo. A uno que le preguntó a qué hora conviene comer respondió: si es rico, cuando quiera, si es pobre, cuando pueda. Cuando le preguntaron qué animal muerde peor, respondió: de los bravos, el calumniador, de los domados, el adulador. Se burlaba de Platón y de su idea de que todo tiene una esencia, diciendo: veo la mesa y el vaso, pero no la mesalidad ni la vaseidad. Le preguntaron cuándo es conveniente casarse y respondió: los jóvenes todavía no, los viejos nunca. Al ver que un joven físicamente muy atractivo decía tonterías, le preguntó: ¿no te avergüenzas de sacar de una vaina de marfil una espada de plomo? Cuando le preguntaron si la muerte es mala, respondió: ¿cómo va a ser mala si cuando ella está presente, nosotros no lo estamos, y cuando nosotros estamos, ella no está presente? Este argumento aparecerá años más tarde en la filosofía de Epicuro. A lo largo de los siglos, el concepto de cinismo fue cambiando, y hoy se lo asocia a la tendencia a expresarse mediante el sarcasmo. En su libro Cinismos, el filósofo francés Michel Onfray sintetizó de este modo la filosofía cínica: trabajar, casarse, criar niños y defender a la patria. Tal el problema virtuoso que las iglesias, los estados y los moralistas nos presentan como ideal. Todas instancias por las que es necesario sacrificarse. Producir riquezas, niños, nacionalismo y orden. Tal la actividad programada para el ciudadano modelo. Un puñado de anécdotas expresan la crítica más radical a la civilización que nos ha legado la antigüedad clásica. La carcajada más tenaz e irreverente que revela el único método que un cínico considera digno de aplicar a la filosofía, y es el de preguntarse si es posible vivir de acuerdo a sus principios.